Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTBC Noticias. Emisión central. Estados Unidos apoya el enfoque de lucha antidrogas del gobierno de Gustavo Petro. Visita del secretario de Estado a Bogotá. El presidente Gustavo Petro pidió al gobierno de los Estados Unidos un estatuto de protección al migrante colombiano. Información en directo de la Casa de Nariño en minutos. Blinken va a estar con otros mandatarios de la región. Les explicamos el significado político de la gira. Otra vez los casos de violencia en las regiones. En Nariño, 3 jóvenes retenidos por grupos ilegales fueron asesinados. En Soledad Atlántico se presentó otra masacre. El ataque dejó 3 víctimas. El fin de semana hubo casos de asesinatos en Putumayo, Bolívar y Antioquia. Una de las víctimas era coordinador regional de la campaña Petro. Semana clave para los 2 proyectos que sustentan la paz total, leyes de orden público y sometimiento. Les explicamos los trámites. Integrantes del ELN ya viajaron de Cuba a Venezuela en medio del proceso de paz total. Alarmante cifra, la Procuraduría dice que niños han muerto por desnutrición en el país. Atención, un niño de 6 años está desaparecido en Remedios, Antioquia. Siguen investigando las causas de la tragedia por explosión en Barrancabermeja. 2 muertos y 3 niños en cuidado intensivo. 3 buses de Transmilenio chocaron, más de 30 personas con lesiones. Otra vez la inseguridad en Bogotá. Ladrones armados asaltaron un conjunto de casas. Un ex viceministro se los encontró saliendo con sus cosas. Alerta del IDEAM. Dicen que en octubre las lluvias subirán de intensidad. El DAPRE respondió por la compra de elementos para equipar las casas privadas de presidencia y vicepresidencia. Dice que el gobierno las recibió sin algunos elementos. Médicos en busca de pacientes a lo largo del atrato. RTBC Noticias acompañó la brigada en Chocó. Algunos no tenían citas médicas desde antes de la pandemia. En el mundo, tensión por supuesta amenaza atómica de Rusia. En deportes, jornada dorada para Colombia en los sudamericanos que transmite Señal Colombia. Pesas, clavados, patinaje y ciclismo tienen al país entre los mejores del continente. Esperen oportunidades. Hay asesoría virtual para quienes quieran estudiar en Canadá. En cultura, Radio Nacional de Colombia, Casa de RTBC, organiza el Festival Iberoamericano Podcast al Oído. Buenas noches. El presidente de la República, Gustavo Petro, le pidió a Estados Unidos estatuto de protección temporal para los colombianos en ese país. Esa fue una de las principales conclusiones del encuentro en la Casa de Nariño con el secretario de Estado, Antony Blinken. Otro de los temas fue el respaldo al enfoque de la política antidrogas de Colombia. John López, vamos con usted. Usted tiene los detalles. Muy buenas noches. Hola Mateo, muy buenas noches. Mire, fue una reunión catalogada como muy productiva por las 2 partes. En ella se habló acerca de la paz total de Colombia, que contó con un respaldo importante por parte del gobierno de los Estados Unidos. También se habló acerca de la política antidroga muy criticada por el presidente Gustavo Petro, de los términos de la extradición y se habló también sobre el fenómeno migratorio. En este último punto, el presidente Gustavo Petro aprovechó para solicitar al gobierno de los Estados Unidos un estatuto de protección temporal al migrante colombiano. El presidente Gustavo Petro pidió a Estados Unidos trabajar en un estatuto de protección temporal para los migrantes colombianos. Ahora, yo sí creo que un TPS para colombianos en Estados Unidos es necesario. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos confirmó el apoyo de su país a la paz total de Colombia y su lucha contra el narcotráfico. Nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental. En temas de política antidrogas, el presidente Petro pidió no atacar a los campesinos que cultivan coca. Tiene que ver precisamente con dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca. Sobre la solicitud de Colombia para que Venezuela y Cuba sean sacados de la lista de países terroristas, Blinken fue enfático. Con respecto a Cuba y la designación de Estado patrocinante del terrorismo, nosotros tenemos criterios claros, leyes claras, requisitos claros y seguiremos considerándolos y viendo si Cuba seguirá mereciendo tal designación.
La lucha contra el cambio climático y el respaldo a las propuestas del gobierno Petro sobre paz y migración fueron algunas de las conclusiones del encuentro. La reunión de hoy aquí en la Casa de Nariño con el presidente Gustavo Petro fue la primer parada del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, en una gira que realizará esta semana por Sudamérica. El próximo miércoles se reunirá en Chile con el presidente Gabriel Boric y el jueves finalizará esta gira en Perú, donde se reunirá con el presidente Pedro Castillo. En lo que se ha dicho es una especie de gira para poder afianzar las relaciones con los países gobernados por la izquierda. Ellos tres, estos tres hombres, la izquierda en distintos acentos, son el motivo por el que la Casa Blanca viaja a Sudamérica. Bogotá, Santiago y Lima reciben a Anthony Blinken, el emisario de la nación más poderosa del mundo, con la única misión de tender lazos de trabajo y uno fluido. Es una agenda puntual. Quien mueve los hilos del relacionamiento diplomático estadounidense da su primera pisada sobre los Andes en Colombia. 48 horas suficientes para hablarle a Gustavo Petro en clave antidrogas, desde el campesinado y la preserva del medio ambiente, del oxígeno necesario para el acuerdo de paz de 2016 y de flujo migratorio, pues Colombia no solo es estación por defecto del mismo, sino que es pionero con el estatuto temporal para migrantes venezolanos de ese enfoque. Washington y Chile, cercanos en su mirada crítica de regímenes como el de Maduro y de Ortega, hablarán el 4 de octubre de derechos humanos con Gabriel Boric y de energías renovables. Y la gira andina de Blinken culminará en Lima para ser voz de la administración Biden en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, y con Castillo hablará de Perú como eje de seguridad regional, una gira que pone de relieve el interés de la Oficina Oval en las Américas. Muy bien, sin duda alguna, uno de los puntos puntuales y muy importantes en este encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el secretario de Estado de los Estados Unidos fue la solicitud hecha por el mandatario colombiano de un estatuto de protección temporal al migrante colombiano. Esta solicitud tuvo una respuesta inmediata por parte del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Dijo que de momento Estados Unidos maneja ese estatuto de protección al migrante a aquellos países que no garantizan un retorno seguro de sus migrantes. De momento se va a estudiar esa solicitud hecha por parte del presidente Gustavo Petro. Al término de la reunión aquí en la Casa de Nariño, Anthony Blinken se reunió también con la vicepresidenta Francia Márquez, con quien se tocaron temas como la lucha contra el racismo y las políticas de fortalecimiento a las etnias. Esta es toda la información por el momento desde la Casa de Nariño en el centro de Bogotá. John López, RTVC Noticias, conectados 24/7. 3 jóvenes de la comunidad Agua en Nariño fueron asesinados. Según líderes de la zona, las víctimas habían sido retenidas por miembros de grupos armados ilegales. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, tiene más detalles. En el departamento de Nariño, las autoridades rechazaron el homicidio de 3 jóvenes Agua. Algunos de ellos se fueron sacados a la fuerza de su vivienda y otros interceptados mientras estaban realizando alguna diligencia. Esto en la zona rural del municipio de Tumaco. Las comunidades indígenas en el departamento de Nariño solicitaron que durante los diálogos vinculantes que se realicen en esta zona del país, se realicen o se tomen acciones y estrategias que garanticen la vida de las comunidades indígenas Agua. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En Soledad Atlántico, 3 personas fueron asesinadas, al parecer en medio de una disputa de microtráfico. Es la 6ª masacre en 2022 que ocurre en el departamento. Lucía Llanes tiene la información. Lucía, buenas noches. Mateo, muy buenas noches para usted y para nuestros televidentes. Mire, esas 6 masacres han dejado un saldo de 18 víctimas fatales. Según las autoridades, lo que ocurrió ayer hacia las 10:30 de la noche es que 2 sujetos en moto abordaron a 3 hombres que se encontraban departiendo en el barrio Villacatanga del municipio de Soledad Atlántico. Les dispararon a quemarropa y posteriormente se dieron a la huida. Los hombres perdieron la vida en el hecho y ahora la Fiscalía y la Policía Judicial investigan las causas de este múltiple crimen que se registra a menos de un mes de ese hecho que enlutó a Barranquilla cuando 6 hombres fueron asesinados en el barrio Las Flores. Por ninguno de estos 2 últimos casos se reportan capturas. 3 hombres fueron asesinados la noche del domingo en la calle 58 con carrera 22A en inmediaciones del arroyo El Salao en Soledad Atlántico. Se están realizando las investigaciones del caso con fuentes humanas y recolección de videos para esclarecimiento de este caso. José Luis Domínguez, de 22 años de edad, es una de las víctimas de este triple asesinato. Sus familiares fueron testigos de su muerte. Y la nieta mía que asomó por la ventana y que vio a mí mataron uno, ¿no?
Cuando ella sale, se impresiona cuando ve a su hermano tirado ahí. A menos de 2 metros de la casa de Alfredo Domínguez, padre de una de las víctimas, estaban las marcas de sangre. Cuando llegó a las 2 de la mañana, con la mamá, estábamos por hacer le preguntaba a los policías, ¿qué pasó, gente? Disculpe. No, estamos investigando. Las autoridades investigan las causas de este hecho. Las otras víctimas fueron identificadas como Luis Martínez Lara Mendoza, de 41 años, y Breiner Daniel Cervantes Barrios, de 20 años de edad. Este fin de semana asesinaron a 3 líderes sociales en Putumayo, Bolívar y Antioquia. Entre las víctimas está el coordinador de la campaña presidencial del Pacto Histórico en el municipio de Salgar, Antioquia. Clemencia Arteaga era fiscal de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa de Juanambú, jurisdicción del municipio de Villagarzón, Putumayo. Natanael Díaz había sido aspirante al Consejo de Magangué, Bolívar. Lideraba distintas acciones comunales en el corregimiento de Tacasaluma. Juan Gabriel Rueda, líder social y político, coordinador del Pacto Histórico en Salgar, Antioquia, para las recientes elecciones presidenciales. En los 3 casos, las víctimas fueron atacadas por hombres fuertemente armados. Aunque Indepaz reporta una disminución en asesinatos a líderes sociales, asegura que es importante que inicien con urgencia los diálogos de paz del gobierno con grupos armados irregulares. Para que rápidamente cesen no solamente hostilidades frente a la fuerza pública, sino entre ellos y sobre todo frente a la población civil. Es la paz total. El presidente Gustavo Petro le pidió a las autoridades competentes investigar estos nuevos hechos de alteración al orden público. ¿Quién asesinó al militante del Pacto Histórico Juan Gabriel Rueda en Salgar, Antioquia? Juan Gabriel fue coordinador de mi campaña en ese municipio. La Fiscalía le corresponde coordinar la investigación. Llegan a donde él se encuentra 2 personas, inclusive en pantaloneta, sin mediar palabra, lo ultiman, huyen del lugar, corren con el cuerpo de él a llevarlo al hospital, pero llega sin signos vitales. En lo corrido de este año se reportan 132 líderes asesinados. El presidente Gustavo Petro le pidió al ministro de Defensa ofrecer la recompensa más alta que antes se haya ofrecido en Colombia para encontrar a los asesinos del integrante del Pacto Histórico allí en Salgar. Le pido al ministro de Defensa que ponga una recompensa de las más altas posibles para saber quién en un municipio tan pequeño como Salgar ordenó el asesinato de nuestro coordinador político en ese municipio. Semana clave para 2 leyes que le darán soporte al plan de paz total del gobierno. Las normas contemplan prorrogar la ley de orden público y definir la ley de sometimiento. En las próximas horas será radicada la ponencia del proyecto que prorroga la ley de orden público. Sustentará la negociación con grupos armados que tienen estatus político como el ELN. Se descartan zonas de despeje. No son zonas de despeje, que algunos sectores de oposición dijeron que eso pudiera ser interpretado así, queda claro que no. El servicio militar obligatorio se mantiene como servicio social para la paz. Por otro lado, la ley de sometimiento servirá para garantizar la desmovilización de las organizaciones criminales y narcotraficantes del país. Se propone rebaja de hasta el 60% en las penas. El gobierno dice que siguen en ajustes. Tenemos hasta el instrumento del mensaje de urgencia si fuese necesario y en menos de un mes sacamos esa ley adelante. De tal manera que yo creo que el tema no es de correr, sino de hacerlo bien. Antes de pasar al Congreso, el borrador debe ser revisado por el presidente Petro, quien dará el visto bueno para que el comisionado de paz, Danilo Rueda, la radique. Ya está en Venezuela la delegación del ELN que adelantará los preparativos para iniciar diálogos de paz con el gobierno nacional. Este fin de semana recibieron permiso para viajar desde Cuba. No existe ni una sola excusa y no hay razón para aceptar el llamado del actual gobierno nacional para lograr una paz verdadera. Así lo afirmó Carlos Arturo Velandia, excomandante del Ejército de Liberación Nacional. El ELN ha planteado desde hace muchos años la necesidad de que para avanzar en la paz debiera haber un gobierno amplio, de mayorías, con un programa de transformaciones. Aseguró que es muy prematuro para conocer quiénes integrarán esa mesa de diálogo en representación del ELN. Ahora que se reencuentren la delegación que viene procedente de Cuba, tendrán que oxigenarse, muy seguramente habrán relevos, es apenas normal porque han permanecido mucho tiempo por fuera del país. Finalmente, el ex integrante del ELN hizo el llamado a otros grupos armados irregulares para que también se sienten en la mesa en búsqueda de la paz total.
Atención a esta cifra, 124 niños han muerto por desnutrición en el país según la Procuraduría. Chocó, La Guajira y Cesar son los departamentos con más casos. Según el último informe del Instituto Nacional de Salud, 235 casos por desnutrición han sido notificados por autoridades territoriales, de los cuales 124 niños han muerto, 8 han sido extranjeros. Departamentos como Chocó, Guajira, Cesar y Bolívar, que en conjunto agrupan el 47% de los casos de muerte por desnutrición confirmados en el país durante el año 2022. Los casos se registran en niños menores de 5 años. El ente de control también llamó la atención por la situación que se presenta en las comunidades indígenas. Hoy reiteramos la urgencia de priorizar la seguridad alimentaria y nutricional en la planeación nacional y local, tal como ha exhortado la Procuraduría en varias de sus directivas. La Procuraduría solicitó al ICBF, a 23 gobernaciones y 5 alcaldías tomar medidas urgentes para detener esa problemática, donde Chocó, La Guajira y Cesar son los departamentos con mayor número de casos. Atención, un niño de 6 años está desaparecido hace 10 días en Remedios, Antioquia. Salió a hacer un mandado y no regresó. Ismael Tobón, buenas noches. ¿Qué se sabe hasta el momento del menor? Mateo, televidentes, muy buenas noches. Hablamos efectivamente de Maximiliano Cano, de 6 años, como usted lo indica, desapareció hace 6 días en el municipio de Remedios, Antioquia. La primera hipótesis que manejan las autoridades es que el niño, al parecer, fue llevado por organizaciones armadas que actúan en esta zona del nordeste de Antioquia, pero horas después fue corroborada. Todo parece ser de que el niño desapareció en distintas circunstancias, en la cual son investigados a esta hora por las autoridades que se encuentran en esta localidad. A Maximiliano Cano, de 6 años, lo buscan desde el 21 de septiembre en el corregimiento La Cruzada de Remedios, Antioquia. Fue visto por última vez en esta tienda donde su madre lo mandó, pero no regresó. Yo lo acompañé hasta la puerta. Yo me vine a montar el aguapanelita. Cuando yo vi que habían pasado 2 minutos y nada, ya me asusté y mismo salí a la tienda. La desaparición del niño ha sido un total misterio para la población. Estamos haciendo todo el esfuerzo y tenemos que hacerlo todos en conjunto con la comunidad para recuperarlo sano. Hasta ahora no hay rastros del niño. En la zona continúan las investigaciones de la Fiscalía. Las autoridades formularon 2 hipótesis en la investigación de la explosión en el depósito de gas en Barrancabermeja, Santander. 3 niños siguen internados en UCI por la gravedad de sus heridas. Joana Niño, buenas noches y adelante con los detalles. Daniela y televidentes, muy buenas noches. Estos pequeños en su cuerpo presentan el 65% de quemaduras entre segundo y tercer grado. Por esas situaciones que fueron trasladados a Bucaramanga. 2 de ellos llegaron hasta el Hospital Internacional de Colombia y una pequeña de 5 años, que es la que se encuentra en peor estado de salud, llegó hasta el Hospital Universitario de Santander. Ante la situación, las autoridades de Barrancabermeja declararon la calamidad pública. Una niña de 5 años, su prima de 13 y otro de 7 años fueron las víctimas que trasladaron a Bucaramanga para poder recibir atención médica especializada luego de que resultaran gravemente heridos en la explosión del sábado. El diagnóstico señala que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado. De los menores de edad que se encuentran en la ciudad de Bucaramanga, podemos informar que 2 de ellos, 2 niñas, se encuentran en el Hospital Internacional de Colombia, en el Hospital Universitario de Santander, y el menor de edad que se encuentra en el Hospital Internacional de Colombia, estable, se encuentra con su mamá, está allí recuperándose. En cuanto a qué fue lo que ocasionó la detonación, las autoridades señalan que la investigación se ha centrado en 2 hipótesis. Una de ellas es la mala manipulación y depósito de los cilindros de gas. Se habla también, no sabemos, de que el comerciante había recibido unas amenazas extorsivas y puede ser algún tipo de retaliación. En Barrancabermeja hay un poco más de 20 depósitos clandestinos como este que recibirán la visita en los próximos días de las autoridades para evitar otra emergencia como esta. Accidente en Bogotá. 3 buses de Transmilenio chocaron y al menos 31 personas necesitaron atención médica. El accidente no pudo ser peor. En la troncal de la carrera 30 de Bogotá, 3 articulados se estrellaron uno tras otro en la vía exclusiva del sistema. Escuché un totazo así nomás, pero no, los comentarios que se estrellaron 3 Transmilenios ahí. Ambulancias sí vieron cualquier cantidad. Lo que pasó fue que le cambió el semáforo al señor y no se detuvo muy pronto
y el otro le dio por detrás y el otro es más detrás. De manera preliminar, al parecer, todo se debió a un microsueño del conductor del tercer articulado que se llevó por delante a otros 2 buses que previamente habían frenado. Bueno, al parecer, por lo que miramos en este momento, un microsueño, el último articulado choca con el segundo y este a su vez lo manda el primero, resultando por este momento 20 personas lesionadas. Ya se encuentra aquí las ambulancias del distrito con el fin de trasladarlas al hospital. Esta mañana cerca de 30 ambulancias llegaron al sector para trasladar a 3 clínicas cercanas a 8 ocupantes que resultaron con traumas graves. La mayoría de los pasajeros afectados resultaron con heridas y lesiones en la cara, cuello, piernas y tórax. 5 grúas fueron necesarias para remover los pesados buses mientras las autoridades iniciaron la investigación. El accidente, que puso en peligro a cerca de 400 personas, ocasionó además un gran traumatismo de tráfico en el centro de Bogotá, que a esta hora ya fue superado. Denuncian un caso de supuesto abuso de la policía en Pradera Valle del Cauca. Un policía le disparó en el pie a un joven en medio de un extraño y polémico procedimiento. Los abogados de la víctima denunciarán a los uniformados. En extrañas circunstancias, 2 integrantes de la policía llegaron a este barrio en Pradera Valle para detener a Juan José Valencia. Los policías no le encuentran ningún tipo de sustancia o arma para poder ser trasladado a la estación de policía, ni tampoco tenía orden de captura. El video muestra el forcejeo entre la policía y el joven, que trata de evitar su captura. Además, queda registrado el momento en el que uno de los uniformados le dispara, destruyendo uno de sus pies. Recientemente, la institución se refirió a lo sucedido, mientras que los policías serán denunciados ante la Fiscalía. La persona lesionada fue trasladada de manera inmediata al centro asistencial, garantizándole sus derechos y el respeto a su integridad personal. La Policía Nacional dispuso el inicio de investigaciones disciplinarias pertinentes para lograr esclarecer lo ocurrido. De acuerdo con los abogados, hace pocos minutos se expidió una orden de captura contra Juan José Valencia, hecho que señalan es irregular. 2 patrulleros de la policía fueron capturados en Valle del Cauca, acusados de traficar armas de fuego para las disidencias de las FARC. En una semana habrían entregado 40 fusiles. Material de guerra, fusiles y municiones, al parecer, eran suministrados a integrantes de las disidencias Carlos Patiño, que operan en el departamento del Cauca, especialmente en municipios como Argelia y El Plateado, por parte de 2 policías. Dígale que hay como unas 7.000 pastas, dígale. ¿Cuánto vale? 7.000 pastas hay a 10.000 pastas, dígale. El operativo se llevó a cabo en Cali, La Cumbre y Candelaria, donde capturaron a las 3 personas por estas acciones. Uno de los uniformados era, al parecer, encargado de conseguir el material de guerra, como ametralladoras y municiones, en diferentes cantones militares. La Fiscalía les imputó los delitos por concierto para delinquir agravado, tráfico y porte de armas o municiones, cargos que no fueron aceptados por ninguna de las 3 personas capturadas. Nuevo caso de inseguridad en Bogotá. Hombres armados asaltaron un conjunto residencial ubicado a 100 metros de un CAI. Un ex viceministro que vive en el conjunto fue una de las víctimas y encontró a los ladrones saliendo con sus cosas. El sábado en la noche, 8 hombres ingresaron al conjunto residencial Machuma, cerca del aeropuerto de Guaymaral, a 100 metros de un CAI. Entraron armados a 3 casas, amordazaron a algunas personas, entre ellas menores de edad. No hubo heridos, pero sí hurtaron electrodomésticos. Se reportó a la policía el hurto de computadores, de un televisor, un arma de fuego, dinero en efectivo y joyas. Las personas afectadas y los testigos de lo ocurrido dijeron a las autoridades que los delincuentes estaban bien entrenados, tenían botas estilo militar y estaban completamente vestidos de negro. Una de las víctimas es un exministro y su familia. Ellos se encontraron a los delincuentes saliendo de la casa en 2 carros y les apuntaron con armas de fuego. Dentro de las informaciones iniciales se tienen que habrían participado por lo menos 2 vehículos en este hurto. Los hurtos, las armas de fuego, las amenazas a varias personas, una de ellas habría sido el escolta de un esquema de seguridad del exministro. ¿Y cómo lograron su cometido en una zona que parece segura? Son los hechos que investigan las autoridades. Diariamente los delincuentes roban 16 residencias en la capital del país. El IDEAM alertó que en octubre las lluvias aumentarán en diferentes regiones del país. La entidad recomendó activar planes ante posibles inundaciones y deslizamientos.
La temporada de lluvias en el territorio nacional no da tregua. Según el IDEAN, en las regiones Pacífica, Caribe y Andina, las precipitaciones pasan de moderadas a fuertes. Se estiman precipitaciones significativas durante esta semana a partir del día de mañana martes. Estaremos con algunas lluvias muy fuertes en horas de la tarde y de la noche e incluso acompañadas de tormentas eléctricas y vientos fuertes. Ante el riesgo por amenaza de deslizamientos e inundaciones, el IDEAN recomienda al Sistema Nacional de Gestión de Riesgo redoblar las medidas, dado que tenemos unas amenazas muy significativas de deslizamientos de tierra recurrentes, al igual niveles muy altos de los grandes ríos. Las fechas en las que se presentarán mayores precipitaciones son martes 4 y miércoles 5, acentuándose nuevamente en los días sábado 8 y domingo 9 de octubre. Falta solo 1 centímetro para que el embalse del Guájaro en Atlántico se desborde. Cerca de 500 familias están en riesgo en el sector conocido como La Peña en Sabana Larga. Habitantes de La Peña en Sabana Larga están en alerta máxima, ya que el embalse del Guájaro alcanzó los 5,19 metros. Su cota máxima para desbordarse es de 5,20 metros. Nos ofrecieron una tractobomba para sacar agua del Guájaro, pero no hemos visto resultados de ninguna clase. Necesitamos un plan de contingencia, no lo tenemos. Los pescadores son los primeros en sentir el impacto ante el riesgo de inundación. Los pobres pescadores no han podido salir a hacer su faena de trabajo. No tienen con qué mantener a su familia. De verdad es muy triste ya. Las autoridades realizan un censo de las viviendas cercanas al embalse del Guájaro y el canal del dique para iniciar acciones preventivas. Hemos registrado 852 personas. Esto con la finalidad de caracterizar a la población, construir un EDAN, evaluación de daño y análisis de necesidades, con la finalidad de ingresar toda esta población dentro del registro único de damnificados. Son 500 familias en riesgo por la amenaza de inundación, sin una solución concreta. El gobierno nacional hizo un llamado para proteger la salud de las mujeres que decidan interrumpir el embarazo en la semana 24. El ministerio les pidió a clínicas y hospitales no poner barreras al procedimiento para así evitar que pacientes acudan a centros clandestinos. El Ministerio de Salud, mediante la circular 044 de 2022, definió los lineamientos para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia ante la decisión establecida por el Alto Tribunal. Seguir fortaleciendo todas las estrategias en materia de salud pública, específicamente promoción, prevención y ante todo de educación para la salud, enfocada al ejercicio responsable de la salud sexual y reproductiva. El ministerio le pidió a clínicas y hospitales que se cumpla lo establecido por la Corte Constitucional y eliminar las barreras para acceder a estos procedimientos. El objetivo principal de esta circular es prevenir y reducir al máximo complicaciones y muertes en mujeres por el acceso a sitios clandestinos en los que se practican abortos. La cartera del gobierno aclaró que la interrupción segura se realiza cuando existen las 3 causas despenalizadas, cuando hay riesgo en la salud o la vida de la mujer, cuando existe grave malformación del feto o en caso de una violación, incesto o inseminación no consentida. Pacientes del Hospital Carlos Holmes Trujillo en Cali protestan por la falta de atención. Hoy hubo filas de hasta 3 cuadras para citas de medicina general. Alejandro Muñoz, buenas noches y adelante. Daniela, televidentes, buenas noches. Lo peor de todo es que deben estar desde las 2 de la mañana haciendo la fila para poder recibir la atención médica. Igualmente piden que se dé prioridad a grupos poblacionales como adultos mayores y mujeres en embarazo. Algunos usuarios manifestaron que el viernes habían cancelado unas citas y que hoy nuevamente iban a ser reprogramadas. Mientras tanto, la Secretaría de Salud pues hace el llamado para que por medio de estrategias mejoren la prestación del servicio. Mira, están debajo arriba, Andrea. Esta es la interminable fila que tuvieron que padecer cientos de usuarios del Hospital Carlos Holmes Trujillo de la S Oriente del barrio Poblado 2 de la Comuna 13 para acceder a una cita. Toda la cita para un solo día. Se demora en la atención, en que pues uno está mal y bueno, muy lentos. Lo que pasa es que pues uno en toda parte tiene que esperar. Uno no puede llegar de primero y que pase primero, lógico, la cola estaba muy larga. El gerente debe salir. Luego de varias horas de espera, en la zona se desencadenaron enfrentamientos. En medio del forcejeo se dañó la chapa, por eso en ese momento no pudimos hacer la apertura, nos tocó llamar a la policía para que nos apoyara.
Todo están debajo, vea. Hace unos días, el actual gerente de la entidad, Oscar Ipia, tuvo un altercado con el alcalde Jorge Iván Ospina por el manejo de los recursos y la mala atención que se le está dando a los usuarios. Semana clave para uno de los proyectos más importantes del gobierno. Inicia la discusión en torno a la reforma tributaria en las comisiones conjuntas del Congreso de la República. Este martes se adelantará una reunión entre el ministro de Hacienda y los ponentes de la reforma tributaria, donde será el escenario para lograr un consenso y radicar la ponencia en el legislativo. La tributación a los capitales más altos es uno de los temas centrales de esta iniciativa. Lo que ha hecho esta reforma tributaria es anticiparse a esa línea del Banco Central Europeo, del Fondo Monetario Internacional, que castigó fuertemente a Gran Bretaña por pretender reducirle los impuestos a los más ricos. Para el representante a la Cámara, Jorge Bastidas, falta ajustar en la reforma tributaria aspectos como las regalías, el impuesto de rentas y los dividendos. Y por supuesto todos los temas de las sanciones penales sobre los casos de grandes defraudaciones. Esos son como los elementos gruesos en los cuales aún hay que definir algunos consensos. Para los ponentes, esta iniciativa debe cuidar el crecimiento económico del país, el empleo y disminuir las brechas de desigualdad. Puede ser muy peligroso, sobre todo por la disminución o el menor crecimiento que se tiene en todas las proyecciones. La reforma tributaria podría ser votada en las comisiones conjuntas durante esta semana. Desde el anuncio de la reforma hasta su radicación, que será mañana, el proyecto ha tenido cambios. En este informe les explicamos en qué está la iniciativa. Con los recientes ajustes, el Ministerio de Hacienda espera recaudar al menos 20 billones de pesos. Eso estamos viendo cuál es el efecto total. Va a ser menos de 25 inicialmente, pero creo que llegamos a 25 el cuarto año. La propuesta incluye una tarifa progresiva de 0 a 20% a los dividendos, un impuesto de 15% a las ganancias ocasionales y de 35% para loterías, una tarifa de 1,5% para patrimonios superiores a 10.000 millones de pesos, una sobretasa de 5% a los bancos y mantener el impuesto a las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. Además de incluir penalidades a la evasión, expertos piden mayor control. Y de seguir, fortaleciendo la administración tributaria, la factura electrónica, el cruce de información, la inteligencia artificial, el tema sancionatorio y una DIAN mucho más activa. Mañana habrá otra reunión entre gobierno y congresistas para finiquitar el texto del proyecto. El gobierno respondió a la polémica por la compra de elementos para amoblar las casas privadas de la presidencia y vicepresidencia. El debate inició después de que se conocieran estas órdenes de compra, las 96.538 y 96.478 de Colombia Compra Eficiente. Entre los elementos hay electrodomésticos, plumones y artículos de hogar que suman 173 millones de pesos. En una de las compras se lee el pago de un plumón de plumas de ganso por un costo de 8.159.000 pesos, además de otros artículos para alcoba. La Presidencia de la República emitió un comunicado donde explica que algunos de esos elementos hacían falta. Luego de una solicitud de la jefe de casa se evidenciado necesidades urgentes para el correcto funcionamiento de estas. Se recibieron sin sábanas, sin cortinas o sin colchones. La dirección administrativa del DAPRE tomó la decisión de adquirir estos productos a través de la plataforma Colombia Compra Eficiente. En los pagos también aparece la compra de un televisor por un costo de 27.499.000 pesos. El equipo audiovisual fue solicitado para uso institucional en la sala de juntas de una de las casas de Estado, por lo tanto requiere unas especificaciones técnicas especiales. Desde la propia bancada de gobierno se pide claridad. Urgente que el gobierno del presidente Gustavo Petro dé claridad sobre los sobrecostos absurdos de sábanas, duvets y TVs y sobre la idoneidad de los contratistas. Quienes hayan cometido irregularidades deben responder ante la justicia y deben salir del gobierno del cambio. En el comunicado, el gobierno explicó que todo el proceso fue hecho a través de Colombia Compra Eficiente, lo que debe garantizar la integridad de los proveedores del Estado y los precios del mercado. Dijo el DAPRE que verificará el correcto funcionamiento de este procedimiento. Una balacera en Palmira, Valle del Cauca, dejó 2 personas muertas y 2 heridas. Una de las víctimas tenía antecedentes por maltrato familiar. Más noticias en el siguiente panorama. De
acuerdo a Andrés Lozada, vicepresidente técnico de Findeter, la construcción del aeropuerto de San Andrés iniciará en el 2023 y tendrá una duración de 3 años debido al tipo de adecuaciones que deben hacerle. Tiempo que igualmente durará el aeropuerto de Providencia, teniendo en cuenta las adecuaciones, el tipo de carga y la cantidad de turistas que ingresan al año. Y en Quibdó, Chocó, luego de superados 6 bloqueos durante más de 2 semanas, las comunidades indígenas del 12 y del 90 se decretan nuevamente en paro indefinido por presuntos incumplimientos por parte de la alcaldía municipal de la capital chocoana. 5 resguardos indígenas de la comunidad Macahuán mantienen bloqueada la vía que comunica a Arauca, Saravena y Tame. Ellos exigen al Ministerio Público que sus autoridades étnicas sean reconocidas en una nueva junta de cabildos, ya que actualmente quienes son sus representantes tienen algunos problemas judiciales. Los gobernadores indígenas advirtieron que de no ser atendidos no levantarán los bloqueos. Hablamos de los hechos del día en el mundo y empezamos con la tensión que hay en medio de la guerra en Ucrania. La OTAN advirtió que Rusia está contemplando probar el más poderoso misil que tiene en su arsenal, que sería un arma nuclear. El apocalipsis sería de manufactura rusa y deambularía bajo las aguas del Ártico. Se aloja en las entrañas de un submarino, el K-329 Belgorod, y se llamaría Poseidón. Al menos esa es la alerta global que sienta la OTAN. La Alianza Militar Noratlántica rotó una nota de inteligencia a los países que la conforman, hablando exclusivamente del misil nuclear de Moscú y su potencial relación con estos hechos. Las fugas de los gasoductos Nord Stream bajo el Báltico administrados por Rusia. Poseidón, además de ser un supertorpedo con la potencia de avanzar bajo las aguas 10.000 kilómetros, tiene impulso de sobra para detonarse en una zona costera y causar un tsunami radioactivo. A esta escala llega el nivel de tensión de lo que ocurre, pero en tierra. En la ucraniana, la guerra de retóricas de todo tipo. Hoy pasa por la intención del Kremlin de hacer de nuevo consultas, pero para definir el trazado fronterizo de los suelos que advierte como suyos y el avance de los camuflados ucranianos en su contraofensiva, colándose en terrenos controlados por Moscú y que han remodelado el equilibrio de esta contienda. En 4 semanas, Brasil define la presidencia. Luis Ignacio Lula da Silva fue el ganador de la primera vuelta que se celebró ayer en el país. Este suspenso se extenderá 27 días más. Las próximas 648 horas son el tiempo extra que tendrán Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva para convencer al Brasil. Fue una primera vuelta capaz de quebrantar todo cálculo y toda proyección. Las urnas hablaron y para ninguno de los dos fue el contundente 50% para ocupar en un solo acto Planalto. Es gracias a las mujeres, los hombres y los jóvenes que están aquí que el Partido de los Trabajadores ganará las elecciones en segunda vuelta y las ganaremos porque Brasil nos necesita. Y él, el exmandatario capaz de amasar 48% de los sufragios y que nunca se ha hecho al poder en primera vuelta, tiene muy de cerca al presidente candidato que contra todo pronóstico, con poco más de 6 millones de votos, es la sorpresa electoral. Me preocupa que Brasil pierda su libertad, que Brasil ande con la izquierda en los caminos de Venezuela, Argentina, Colombia y también de Chile y Nicaragua. Esa es mi preocupación. Será el 30 de octubre que Brasil y América Latina conozcan si esta nación, la más amplia economía latina, extenderá el tono que ha hablado estos 4 años o si lo cambiará por una apuesta del pasado. Bienvenidos a la información deportiva. Qué alegría saludarlos aquí desde la ciudad de Medellín. Comenzamos hablando de los colombianos por el mundo, de nuestros futbolistas, de Juan Fernando Quintero, porque sorpresivamente la prensa argentina hoy por hoy lo compara con Lionel Messi. Sí, por el espectacular golazo que anotó para River Plate contra Argentinos Juniors. Además, Quintero sigue consolidándose como uno de los ídolos históricos del equipo. Su gol ante Boca Juniors en la final de la Libertadores 2018, el gol olímpico que rompió un récord de 70 años y anotaciones de esta calidad, pues hacen que los hinchas lo tengan en su corazón. Los hinchas de la banda cruzada. Imparable está
Juan Fernando Quintero con sus golazos. Pero ahora hablamos de golazos y de goles y de todo lo que pasa en el fútbol profesional colombiano, porque se cumplió la fecha número 15 y ya empieza a ponerse cada vez más apretada esa clasificación al grupo de los 8. Por ejemplo, Santa Fe ingresó a ese grupo que es tan anhelado, Millonarios que está en incertidumbre, aunque es líder, pero sobre todo por los últimos resultados. América y Atlético Nacional, que empataron en el clásico, están ahí metiditos. Y bueno, pues aquí vamos a repasar la crónica de la jornada. En Bogotá, Santa Fe y el Minuto de Dios son sinónimos. Tuvo que ser el milagroso pie izquierdo del goleador el que salvara el cupo cardenal en los 8 de Colombia. El fútbol tiene un condimento, que por eso viene gente a ver este juego, que la gente cada vez que pasa una cosa de esas se siente identificado, que es aprender a no rendirse. Pero el líder, también bogotano, parece estar en problemas. La Gameroneta perdió ante Equidad y parece que se pinchó. Yo no veía por dónde perderlo, la verdad, no lo veía, pero son estos partidos que te descuidas, te la meten. Dos panoramas distintos previo al clásico que se jugará este miércoles y al que ya le ponen picante. Esas son las cosas que ustedes escriben y dicen y largan. Le queda chica la liga, Millonario. Pasto pudo asumir el liderato, pero la máquina bien aceitada de Alejandro Restrepo, llamada Pereira, le ganó al Volcánico y además es tercero con 25 puntos. Nos tiene muy contentos, nos pone muy orgullosos y obviamente soñando, pero con los pies aquí en la tierra. En Barranquilla, otro salvador fue Carlos Vaca, que al 90+3 le hizo este golazo al Cali y le devolvió algo de tranquilidad a su técnico e hinchada. Nosotros no estamos en condiciones de arrasar a nadie, de salir a arrasar a nadie. Lo vamos metiendo contra las cuerdas. Y el clásico de la jornada pasó sin pena ni gloria. América y Nacional empataron sin goles en un resultado intrascendente. Hoy se cierra la fecha 13 con el duelo entre Patriotas y Unión Magdalena. Y a propósito de nuestro fútbol profesional colombiano de Atlético Nacional, hoy la institución anunció su nuevo entrenador. Se trata de Autori, de Paulo Autori, el brasileño, quien ya fue entrenador del equipo verdolaga y que ahora llegará desde el 13 de octubre. Él había estado en noviembre del 2018 hasta mayo del 2019. Es recordado por dirigir Nacional en una época en la que el club estaba sancionado y no podía contratar nuevos jugadores, por eso no tuvo tantos resultados. Dirigió 29 partidos entre Liga, Copa Libertadores y Sudamericana. Sigue, no la pare. Y la próxima semana en Tijuana, México, serán los Juegos, los Paranacionales, o mejor, los Juegos de Paranatación, en la que va a participar nuestro campeón de paranatación, Crispín, y él, por supuesto, antes de viajar, nos contó todos los detalles, las expectativas de lo que tiene para este evento, para este torneo y también para el próximo año. Después de una gran actuación en el Mundial de Portugal, el santanderiano Nelson Crispín aspira a un cierre de año con broche de oro. Tuvimos buenos resultados, dos medallas de oro, 2 de plata, una de bronce, y bueno, es algo que seguimos trabajando para ese sueño grande que es París 2024. Ahora viene la Serie Mundial en Jalisco y después de ella a pensar en el cronograma de cara a los Juegos Paralímpicos de 2024. Ya está París muy cerca, entonces tenemos que clasificar, competir muy fuerte y bueno, llegar a París con más preparado que para Tokio. Además de organizar su agenda deportiva, también está comprometido con la educación de los futuros deportistas paralímpicos del país. Él hace parte de una campaña que busca becarlos. Impulsa a todos los niños y jóvenes para que hagan un video, cuenten su historia en un minuto, las envíen a Instagram, al WhatsApp. Crispín integra el grupo de 17 paranadadores que viajarán el 1 de octubre a México a participar en la Serie Mundial del 3 al 9 del mismo mes. A que da gustito que te hablen al oído. En los últimos años, el consumo de podcast en Colombia crece de manera exponencial, producto del cambio en los hábitos de entretenimiento. Crónicas de la Noche Roja. ¿Pero qué son los podcasts? Hay que descubrirlo.
Son una serie de contenidos grabados en audio y transmitidos en línea. Dientes, así piquitos, unos triangulitos así en la boca. Están muertos todos. Esos pueden ser entrevistas o conversaciones sobre un tema específico. No one thought that it was cool. No, okay. Pretty crazy. That's pretty crazy. Yeah. La facilidad para encontrarlos y consumirlos los ha impulsado en plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, donde las personas eligen cuándo y qué tema escuchar. 10 escritores que desafiaron la imaginación para escribir la versión de una historia. Por eso en RTVC estamos en búsqueda de los mejores 4 podcasts en etapa de producción para que reciban asesorías de los mejores podcasters de la región. Sumérgete en el universo sonoro y disfrútalo al oído. Una afirmación tajante. Los ganadores viajarán a Bogotá con todos los gastos pagos para el fin de semana del 22 y 23 de octubre y harán parte del Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. En este podcast contaremos sus historias. Los interesados podrán inscribirse en la página de RTVC y hacer parte de esta fiesta sonora. El precio del dólar bajó 44 pesos con 88 centavos y llegó a 4.545 pesos con 66 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 87.000 pesos y quedó en 2.348.000 pesos. 8,2 millones de sacos de café produjo Colombia entre enero y septiembre de este año, una reducción anual de 10%. 31 billones de pesos es el presupuesto del proyecto de regalías para 2023 y 2024 que el gobierno radicó ante el Congreso de la República. 4.582 millones de dólares sumaron las exportaciones de Colombia durante agosto de este año, una alza anual de 32%. El Consejo de Estado negó la demanda de una empresa contratada para administrar los archivos de Ecopetrol. Pretendía cobrar 3.000 millones de pesos, argumentando que no le reconocieron el pago de uno de los servicios que prestó. Más hechos del día en un minuto. Milton Libardo Jiménez, guardia del IMPEC procesado por la fuga de alias Matamba, continuará en la cárcel. La jueza argumentó que aún no se han vencido los términos. Este miércoles se realizará la audiencia preparatoria de juicio. A la cárcel fue enviado el sargento del Ejército Nacional Andrés Felipe Saldarriaga Echeverry, señalado de entregar información sobre operaciones militares al Clan del Golfo que opera en Meta, Bichada y Casanare. Saldarriaga deberá responder por el delito de concierto para delinquir agravado. El abogado de Carlos Matos presentó 2 acciones ante la justicia internacional. Solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y queja ante la ONU contra la detención arbitraria y sobre el derecho a la salud. La institución educativa Guillermo León Valencia, ubicada en la localidad Antonio Nariño, en Bogotá, con capacidad para 1.400 estudiantes, fue el primer colegio de 8 que entregará el distrito en 5 localidades de la ciudad. El proyecto tuvo una inversión de 293.000 millones de pesos. Este hecho enluta a RTVC, Sistema de Medios Públicos. Es con dolor que tenemos que informarles que en las últimas horas falleció nuestra compañera Kelly Carrascal. Durante 2 años fue periodista de la emisora de Paz de Convención allí en Norte de Santander y con frecuencia vimos sus informes aquí en esta pantalla. Enviamos un mensaje de solidaridad a su familia. Desde el Catatumbo la noticia que se registra es la preocupación de padres de familia quienes se rehúsan a enviar a sus hijos a clases de manera... Periodista, bailarina y locutora, Kelly Carrascal, una cañera que hizo de los micrófonos de Radio Nacional una ventana para hablar de la región que la vio crecer, el Catatumbo. Cerca de 10.000 campesinos procedentes de municipios del Catatumbo Medio y Bajo se movilizaron hoy por las calles del municipio de Ocaña y Sardinata con el fin de sumarse al paro nacional. Durante 2 años hizo de la radio una de sus más grandes motivaciones para superar varios tratamientos médicos. A sus 29 años de edad falleció y dejó un vacío en las cabinas de convención en las que a diario narraba cómo su región luchaba contra la violencia. Desde el Sistema de Medios Públicos, RTVC Noticias y Radio Nacional, nuestro mensaje de solidaridad con su familia y compañeros. Esta semana estaremos conectados con Chocó y con el río Atrato. Una reportera de RTVC Noticias acompaña a una misión médica que lleva atención a comunidades que no tienen el servicio ni veían un médico incluso desde antes de la pandemia.
Benigna lleva 70 años viviendo en Río Sucio, un municipio de Chocó en donde la pobreza y la falta de recursos son el día a día de sus habitantes. La salud es una de las mayores carencias. A mí me dio una remisión y me dio fue para diciembre. De aquí a diciembre me morí yo, esperando remisión. Y aquí siempre voy a aprovechar para ver qué me dan para este dolor, porque dolor en los riñones. La Armada Nacional y la Fundación Corazón y Acción por Colombia llegó en una jornada de atención al desarrollo con un grupo de 98 voluntarios. Benigna y otras 400 personas de Río Sucio recibieron atención médica. Me parece muy magnífico porque acá prácticamente no contamos con todos los servicios de salud, lo que es pediatría, optometría y mucho más. Un equipo de RTBC Noticias acompañó durante 8 días esta brigada en el recorrido por los 4 municipios de la zona media del río Atrato. La segunda parada fue en Carmen del Darién. Francisca es una vacunadora voluntaria y su propósito es cuidar a su comunidad de enfermedades respiratorias y afecciones por cuenta del invierno y las crecientes del río. Los ataca mucho lo que es esto, lo de la ira, de la infección respiratoria aguda, la asfixia. Para cumplir la anhelada cita, la brigada, a bordo del buque ARC Guillermo Londoño, recorrió 198 kilómetros por las aguas del río Atrato. A su paso, logró en estos 2 municipios cerca de 5.200 atenciones en pediatría, optometría, odontología, veterinaria, entre otras especialidades. También está el personal en apoyo a toda esta jornada de apoyo al desarrollo y por supuesto las autoridades locales. Esto lleva más de 3 meses de planeación. Demasiados servicios que no contamos con ellos. Para tener acceso a un especialista tiene que ser remitido o a Quibdó, también a la zona del Urabá. Mirna Cuesta, una de las jóvenes que vive en Carmen del Darién, aprovechó para que valoraran a Kiara y Motita, sus 2 mascotas. Porque no tenía la forma para colocarle la inyección todos los meses. Es la forma de la esterilización para que no haya más abandono de animales en la calle. El navío continuó su viaje por el río Atrato. Sus tripulantes ratifican que la mayor recompensa a tantos esfuerzos es ver la cara de alivio y sentir la gratitud de más de 3.200 personas. Mañana continuaremos el recorrido por el corazón del Atrato. Más hechos del día en el mundo. El genetista sueco Svante Pääbo fue distinguido hoy con el Premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la evolución humana, que incluyen la primera secuenciación del genoma de homínidos extintos, y por crear una nueva disciplina, la paleogeonómica. Como es habitual cada año a principios de octubre, comenzó la entrega de los premios Nobel y el primero en entregarse fue el de medicina. Svante Pääbo, hijo de un ganador del premio hace 40 años, repitió la proeza de su padre, toda una rareza en el mundo de los Nobel. Su pasión por la egiptología, mezclada con sus estudios en medicina y bioquímica, le permitieron llevar a cabo descubrimientos que dejaron estupefacta a la comunidad científica internacional. Pääbo consiguió la tarea casi imposible de secuenciar totalmente el genoma de los neandertales y la fundación de la paleogenómica, una ciencia reciente cuyo objetivo es reconstituir el ADN de los hombres prehistóricos para contribuir a la investigación de las sociedades actuales. Se trata de la fisiología humana y de lo que nos hace únicos como seres humanos en comparación con nuestros parientes, y esto también tendrá enormes implicaciones en el futuro para comprender el desarrollo del cerebro. El ganador del Nobel de Medicina demostró que se produjo una transferencia de aproximadamente el 2% de los genes entre esos homínidos desaparecidos con el actual Homo sapiens. Creo que lo más asombroso es que ahora tengamos cierta capacidad para retroceder en el tiempo y seguir el historial y los cambios genéticos a lo largo del tiempo. Con el Premio de Medicina o Fisiología se abrió la ronda de ganadores de los Nobel de este año. Mañana continuará con el de Física y seguirá en días sucesivos con los de Química, Literatura, Paz y Economía. Llegamos a oportunidades y atentos porque hay asesorías virtuales para personas que quieran trabajar o estudiar en Canadá. Y aquí les contamos cómo inscribirse.
En oportunidades de asesoría de trabajo y becas en Canadá, vaya a la página www.conectandocanada.com. De clic en Inscríbete ahora, donde tendrá que digitar sus datos personales como nombre, correo y su número de teléfono. Recuerde que el evento es virtual y se realizará el 21 y 22 de octubre. Además cuenta con el apoyo de la Cancillería de Colombia y la Embajada de Canadá. Atentos, entre los beneficios está asesorías con expertos en áreas de educación y trabajo en el país norteamericano. Y mucho ojo, si desea aplicar a posgrados y oportunidades laborales, debe tener un mínimo de inglés. Y muy importante, recuerde que si quiere seguir informado 24/7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. Y seguimos con más información deportiva porque Colombia está teniendo una gran actuación en los Juegos Sudamericanos que se están disputando en Asunción de Paraguay y que ustedes están disfrutando a través de nuestra señal. Pues bueno, por ahora nuestra delegación es segunda en la tabla de medallería con 21 preseas de oro. Y hoy, ¿quiénes fueron o cuáles fueron esas disciplinas que le entregaron y le sumaron a nuestra delegación? Patinaje artístico, clavados, ciclismo de ruta y levantamiento de pesas. Aquí nosotros les presentamos el informe de la jornada. Somos potencia en pesas. Las 3 finales del día las ganaron colombianos y nobleza obliga primero las damas. En los 55 kilogramos, Rosalba Morales levantó 89 en arranque y 112 en envión para un total de 201, 9 kilos más que la medalla de plata. Este logro significa mucho trabajo, mucho esfuerzo, dedicación. En los 59 kilos, la campeona panamericana Jenny Álvarez levantó 96 en arranque y 124 en envión para sumar 220. Todo se lo debo a Dios, a mí que soy mi admiradora número 1, que me esfuerzo cada día. Cuando no, el patinaje no decepciona y Fabriana Arias ganó en los 10.000 metros. María Fernanda Tims venció en los 500 femenino y Steven Villegas en la misma prueba de la rama masculina. No es secreto lo del ciclismo, lo que sí es sorpresa es ganar en una contrarreloj y Walter Vargas se llevó el oro en la prueba sudamericana. Una retribución pues a todo el esfuerzo que he venido haciendo. En la espectacular disciplina de clavados, 2 hermanos risaraldenses le dieron oros a Colombia. Viviana en la plataforma de 10 metros. Muy emocionada, mucho susto en cada salto porque, siendo muy sincera, me da un poquito de susto saltar de 10 metros, pero es una prueba que disfruto mucho porque me gusta. Y Felipe en el trampolín de 3 metros. Y otra disciplina que no decepciona es el tiro con arco. El equipo de arco compuesto también se llevó la presea máxima. A esta hora Colombia es segunda del medallero, superado solamente por Brasil. Y vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con nuestra delegación porque recordemos que con esto se comienza el ciclo olímpico para París. Pero también hablamos de ciclismo con la Copa Bernocchi que se disputó en Italia. Allí pues el mejor colombiano fue Iner Rubio que terminó 67 a 42 segundos del ganador. El informe de Georgina Ruiz Sandoval. A pesar de los 2.700 metros de desnivel positivo, en la 103 edición de la Copa Bernocchi fueron los sprinters los protagonistas en una jornada inusualmente caliente para hacer otoño en Italia. La clásica del tríptico lombardo se movió en un circuito con el llamado Piccolo Stelvio, que se disputó en 7 ocasiones. Un lote de 58 corredores llegó a Legnano para disputar la victoria que fue para el italiano Davide Ballerini del equipo Quickstep Alfa Vinyl, quien superó a Corbin Strong del Israel Premier Tech y a Stefano Oldani del Alpes Induconic. El ecuatoriano Jonathan Narváez de Ineos Grenadiers estuvo en ataque, así como Einer Rubio, corredor colombiano del Movistar, quien jugó a favor de su coequipero Iván García Cortina, quien terminó quinto. Sabía el recorrido, ¿no? El año pasado pues se ha disputado bajo la lluvia y pues me recordaba el circuito, sabía que era un circuito muy duro, sabía que iban a intentarlo, ¿no? En algunos de los giros finales. He estado ahí pendiente y bueno, cuando se me presentó la oportunidad pues he ido. Italia termina con esta celebración, pero mañana, que es la Trevale Varesine, que termina con el tríptico de Lombardía, verá en acción a Sergio Higuita, que es otro corredor que también está preparando su camino rumbo al Giro de Lombardía. Desde Legnano, Georgina Ruiz Sandoval para RTVC Noticias, conectados 24/7. Falleció a los 75 años Sacheen Little Feather, la actriz amerindia que rechazó el Oscar en nombre de Marlon Brando por la discriminación de los indígenas en las películas de Hollywood.
Hello, my name is Sasheen Littlefeather. Hasta hace 2 semanas, la Academia organizó una ceremonia para rendirle homenaje y pedirle disculpas a la actriz que fue abuchada luego de su intervención hace 50 años. Un video de la única gira de los Beatles en Japón en 1966 salió a la luz tras una larga batalla judicial. Se trata de una cinta con imágenes en blanco y negro sin sonido y de unos 35 minutos de duración, realizado por la policía de ese país. Por temas de seguridad estaban vestidos con kimono los 4 músicos y aparecen sonrientes, descendiendo del avión que los llevó a Tokio. Entre las producciones que competirán por el Goya Mejor Película Iberoamericana aparece La Jauría del director colombiano Andrés Pulido. Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. El cine argentino se decantó por el largometraje de Santiago Mitre, Argentina 1985, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani. Acá se trata de lo que el país necesita, respeto y justicia. Y una de las favoritas es la película 1976 de la directora chilena Manuela Martelli, producción que se sumerge en la vida de una mujer de clase alta en los años 70. ¿Tú me podrías sacar unos antibióticos del hospital? Entregarán los premios Goya el 11 de febrero del 2023 en Sevilla, España. Noticia al cierre, el presidente del Senado, Roy Barreras, padece cáncer de vías digestivas, así lo confirmó la Fundación Santa Fe en un comunicado. Se someterá a un tratamiento multidisciplinar según los especialistas. Estaremos aquí en RTVC Noticias atentos a esta información de máximo interés y hacemos votos por la pronta recuperación del congresista. Y con esta información despedimos nuestra emisión central para hoy lunes. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos como siempre. Las citas mañana al mediodía y a las 7 de la noche. Que descansen. RTVC Noticias, emisión central.